Bendiciones, hermanos, salud, paz para todos. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos hoy, aquí en este testimonio que vamos a dar en Profecía Presente, con nuestro querido hermanito Yeser Alejo, de El Clamor de Medianoche. Yeser se encuentra, ellos viven allá en Carolina del Norte, y hoy es el día que nos dé el hermanito su testimonio. Nos va a estar Amén. hablando un poquito. ¿Qué tal, Yeser? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú, Carlos? Qué bueno estar aquí. Siempre un placer y un privilegio. Amén, amén, amén. Bien, bien, bien. Yo contento de estar siempre con algún hermanito enfrente. Por lo menos nos vemos por pantalla. Tenemos la gran suerte de vernos por lo menos por pantalla cuando queramos, ¿verdad? Y el tiempo que queramos. Así Que eso es mismo, ¿eh? eso es un gran privilegio. Así mismo, ¿eh? Pues, pues nuestro hermano Giese nos va a estar hablando un poquito de su conversión. Una conversión que, bueno, ahora nos va a relatar que tuvo desde de jovencito. Luego, pues con su comunión con el Señor, su camino le llevó esa conversión a tener una transformación, ¿verdad? Esta verdad que estamos predicando varios hermanos, varios ministerios, ya nos va a ir relatando él. Y vamos a estar hablando un poquito, bueno, va a estar hablando él, un poquito, va a ser un poquito a modo de charla, cualquier cosita que sienta yo curiosidad, le iremos preguntando aquí al hermanito. Y Jesse, pues mira, cuéntanos un poquito así de forma ya introductoria para tu testimonio, cómo fue tu conversión. Es decir, tu familia es, como yo sé, pero muchos lo sabrán, es adventista, no eres como yo que era una persona no creyente y pasó a ser creyente, sino que ya vienes de familia adventista. Entonces, ¿cómo fue un poquito, Jesse, tu conversión? Pues, bueno, mi nombre es Yeser, ¿verdad? Alejo. Soy originalmente de Cuba, nacido en Cuba. Y cuando era un niño pequeño, a la edad de 6 7 años, mi familia pudo escapar de Cuba y entonces nos mudamos hacia los Estados Unidos y aquí hemos echado raíces, como se dice, ¿verdad? Soy adventista de cuarta generación. Eso quiere decir que la madre de mi abuelo, el pastor Cecilio, era adventista del séptimo día. Por lo tanto, yo soy adventista de cuarta generación, ¿verdad? Está mi bisabuela, mi abuelo, mis padres, entonces mi persona. Nací en la iglesia, me crié en la iglesia, he estado prácticamente toda mi vida en la iglesia, hasta recientemente. Y pues conociendo lo que comúnmente se conoce en la mayoría del adventismo desde que era niño, participando en la escuela sabática todos los fines de semana, estuve en el Club de los Conquistadores, um, eh, llegué a participar en varios eventos como joven de la iglesia adventista, en conciertos, eventos de predicación, etcétera, etcétera. Conozco la vida y conozco el trasfondo de lo que es ser adventista, las tradiciones que se mantienen muy bien dentro de la iglesia adventista, todo lo conozco. Amén, amén. Así que eras, Jesse, un poquito, dijéramos, implicado en la iglesia. Correcto. Lo hacías con gusto, ¿verdad? O estabas un Mira, poquito, como se dice, por obligación, porque muchos, ¿verdad? Lo hacen bueno, verdaderamente, sí, sí, yo sé que algunos lo hacen por obligación. Yo, porque no les queda otra, ¿verdad? bueno, en el caso mío, yo no creo que yo alguna vez me sentí obligado en nada, ¿ok? En nada me sentí obligado. En realidad, éramos considerados rebeldes, los de mi familia, ¿eh? Eh, nosotros éramos los que siempre levantábamos nuestra voz y hablábamos en contra de ciertas cosas que creíamos que estaban mal. Um, eh, eh, yo considero que toda persona, aunque nazca dentro de la iglesia, tiene que tener un punto
donde se hace verdaderamente un creyente, o sea, que es convertido hacia Cristo, ¿verdad? Y yo experimenté eso a la edad de 12, 13 años, fue que lo experimenté. Me acuerdo mucho de ese tiempo en mi vida. Y como te estaba diciendo, nunca me sentí obligado en nada, porque si algo no me parecía bien, simplemente no lo hacía. Incluso hasta levantábamos nuestra voz. Por ejemplo, yo mencioné que yo estuve en el Club de los Conquistadores, pero también me salí del Club de los Conquistadores antes de incluso cumplir los 16 años. O sea, no vi ciertas cosas bien. Mi familia, especialmente lo que fueron mis padres, reconocieron que habían ciertas cosas que no eran correctas cristianamente, y para colmo, con la luz que hemos recibido como pueblo adventista, no van de acuerdo. Y hay muchos videos allá afuera que hablan de los conquistadores, pero para mí son personas que complican el mensaje mucho más de las cosas verdaderamente que sí son malas, como por ejemplo, no se guardaba el sábado propiamente, se pisoteaba el sábado, ¿verdad? Yo participé de lo que eran las famosas los confrontamientos de marcha, ¿verdad? A ver qué club de conquistadores hacía mejores marchas. Aquí le dicen fancy drilling, que sería competiciones, ¿no? las competencias, los tambores. Y entonces, tú sabes, son ciertas cosas que puede ser que un día entre semana no esté tan mal, pero o sea, en sábado estabas con ese espíritu de competencia, de que somos el mejor club, y entonces tú tienes al líder que se cree que él es el sargento en el ejército y te grita en la cara, y tú estás parado ahí y te cree que tú eres un soldado, ¿verdad? Todo eso, o sea, esas fueron las cosas que nosotros como familia, desde que mi hermana y yo teníamos, creo que yo tenía como 14 años, 15, ella es un año menor que yo, y no nos gustó. O sea, nosotros, número uno, nos sentimos ofendidos. A mí nadie viene a gritarme en la cara. O sea, eso no es correcto. Y número dos, haciendo todo esto en sábado no edifica. ¿Me entiendes? Antes, por ejemplo, cuando mis padres estaban creciendo en la iglesia, se hacían competencias de, por ejemplo, los muchachos a ver quién se podía aprender un libro entero, la Biblia, de memoria. Memorizarse un evangelio, memorizarse una de las cartas de Pablo. Se hacían competencias de presentaciones, de trabajo con respecto a la obra misionera. O sea, que aún así el espíritu puede ser que no haya sido correcto, pero o sea, se quería obtener algo positivo con respecto a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y no es que estamos, Sí. no estamos defendiendo, no estamos diciendo que con tal que el final sea bueno, no importa cómo sea, no, importa cómo se llega al final de la carrera. O sea, no es correcto hacer trampa por tal de terminar la carrera. Si vamos a hacer la carrera, hay que hacerla bien. Pero o sea, el punto es que antes había una búsqueda de la edificación espiritual en los jóvenes. Pero ya para el club de conquistadores que mi hermano y yo conocimos, no era para nada ese espíritu, ¿tú entiendes? Claro. Yo no he vivido eso, yo no he vivido eso, ese. Lo que comentas tú, que a lo mejor se puede hacer eso, decir, bueno, mientras la finalidad sea buena, bueno, pues, a veces hay que mirarlo, depende. Eso, hay una frase que proviene de los jesuitas que dice, bueno, proviene de Maquiavelo, pero dicen que viene de los jesuitas, que dice que el fin justifica los medios. Eso mismo es, ¿verdad? Dice que el fin justifica. Entonces, no. Yo no no, lo he vivido eso porque, claro, yo conocí el adventismo, o sea, yo no era creyente, entonces, claro. pues yo en la familia soy el único creyente, entonces no tuve que introducir a mis hijos en eso porque no son creyentes y claro, yo me convertí ya mayor. Pero siempre he pensado que debe ser impactante según que, por las cosas que he visto y tal, en vídeos y demás, un evento de unos campestres de estos, porque digo, wow, qué tremendo, ¿no? Porque parece totalmente, hay partes de lo que he visto, yo claro, no lo he vivido, pero hay partes totalmente militares, ¿no? No, es que mira, honestamente, sí se pone en la mente del joven, y es a seguir orden. Y fíjate, como es el diablo, ¿verdad? La obediencia es esencial, pero la coerción no lo es, ¿ok? La Ajá, obediencia tiene que ser algo de corazón. Y yo entiendo lo que supuestamente este sistema organizado de instrucción para los jóvenes querían lograr disciplina, se quiere lograr obediencia, se quiere lograr ética, se quiere lograr
principios, se quiere lograr fuerza, coraje, pero o sea, considero yo, dada la experiencia que yo tuve, porque no todo el mundo necesariamente ha tenido que tener la experiencia negativa que yo tuve, ¿verdad? Esta es mi experiencia, ¿verdad? Fue Claro, claro, bastante claro. negativa, fue bastante negativa. O sea, a mí me gusta la disciplina, a mí me llama la atención la disciplina militar como persona, me encanta disciplinarme, ponerme a trabajar, quitarme malos hábitos, trabajar en buenos hábitos, esas cosas a mí me fascinan, ¿verdad? Pero o sea, no por la coerción que muchas veces se conlleva. Pero lo más malo de todo esto es que si estamos haciendo algo sin Cristo, es vacío. No tiene, no tiene principio, ni tiene fin, ni tiene sustancia Tiene, espiritual. ni ¿Tú me tiene entiendes? sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mundo que yo conocí, nunca, o sea, hubo problemas, hubo un choque entre la crianza que mi hermano y yo habíamos recibido de parte de mis padres con respecto a lo que se está dando en la iglesia. Y te digo, no fue fácil. La gente criticaron mucho a mis padres por ellos requitarnos de, o sea, ellos permitir que nosotros no fuéramos de los conquistadores y no permitieron que fuéramos más a los conquistadores. O sea, la gente los criticaron, los juzgaron. Mis padres sufrieron mucho por la crianza que ellos me entregaron a mí y a mi hermana. Y hoy en día, como un hombre adulto, ¿verdad? 27 años, para mí, una de las cosas que siempre tengo presente es honrar a mi papá y a mi mamá por el Amén. sacrificio que ellos hicieron en mi crianza, porque Amén. yo tengo mucho por lo cual agradecerlo. O sea, yo no fuera quien yo soy hoy si no hubiera sido por esa firmeza de mantenerse en las cosas de Dios como ellos lo tuvieron. ¿Tú me entiendes? Y te digo, mi experiencia es muy peculiar porque yo era el nieto del pastor. Yo era el nieto del pastor Sí, de la exacto, iglesia. Entonces, exacto. no es la misma experiencia que puede tener No era, la no era mayoría de los fácil. jóvenes. No era fácil. No era fácil. Recuerda que los otros podían hacer y deshacer, nada pasaba. Pero si el nieto del pastor hacía, ya era como El, que, oh, el, el punto, eras el punto de mira. exactamente. Tú sabes. Así que un poco entonces lo que es la iglesia, la organización, bueno, dijéramos los líderes y los pastores, se interponían un poquito en la relación de lo que era vuestra relación familiar, ¿no? Completamente, o sea, mucho de los sacrificios y de los sufrimientos, de los sacrificios que tuvimos que hacer y de los sufrimientos que pasamos, obviamente o sea, vino mucho por parte de la iglesia, o sea, ese era nuestro ámbito social, ¿verdad? No teníamos otro ambiente social. Entonces, muchos no se dan cuenta que al venir a uno y decir, oh, pero esas no eran las intenciones o eso no es lo que querían hacer, o sea, estás menospreciando lo que uno experimentó y uno sufrió. ¿Me entiendes? Y ese es el Exacto. problema que hay dentro de la iglesia. Es que si tú no ves las cosas igual a mí, tú estás mal. No necesariamente. No necesariamente. Podemos ver las cosas completamente diferentes y no necesariamente quiere decir que hay alguien que está mal. O sea, la experiencia de cada ser humano es única. ¿Por qué? Porque depende mucho de cuatro cosas que no tenemos control de la mayoría. Número uno, nuestro ambiente. Muchas veces no tenemos control de nuestro ambiente. Gracias a Dios, mis padres trataron de controlar mucho el ambiente que rodeaba a mi hermana y a mi persona. Número dos es, en este caso, las personas que más influencia tienen sobre ti. En este caso, mis padres también hicieron un buen trabajo en aconsejarnos, aunque de vez en cuando mi hermana y yo nos amistamos con personas que no debimos amistarnos, no eran que eran personas horribles o malas, pero no tenían buenos hábitos. Mis padres siempre estuvieron para aconsejarnos. Número tres, ahora juega el rol de tu decisión personal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio, a la oración? ¿Cuánta fe tú pones en tu vida para avanzar? Y por último, número cuatro, son las cosas que nosotros heredamos, ¿verdad? Los malos hábitos padres o ciertas características en nuestra personalidad que muchas veces pueden ir en contra de nosotros o si lo oras al Señor, el Señor puede convertir ciertas cosas en bendición, si tú los pones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios endereza los caminos de los hombres, ¿verdad? Las cosas de los hombres Dios las puede enderezar. Entonces, a mí me fascinaba, a mí me encantaba estar en Los Conquistadores. A mí siempre me ha gustado la idea de tener un equipo con el cual trabajar, echar para adelante, resolver problemas, buscar soluciones. Siempre me fascinaba la idea de ser identificado como algo o parte de algo. Siempre me gustaba lo que era, todo lo que era organizado. A mí me fascina, ¿verdad? Me fascina. Ahora,
desde edad temprana empecé a darme cuenta que en vez de acercarme a Cristo, me estaba alejando. Y yo sé que no fue una mala impresión lo que recibí, porque desgraciadamente hasta el día de hoy, con 27 años, ninguno de los que fueron parte de ese club de conquistadores donde yo fui conquistador, no conozco a nadie que esté dentro de la iglesia o que esté dentro de la verdad o que viva de acuerdo a la verdad. La mayoría, es más, ni siquiera conozco cuáles son sus en dónde es que están, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí donde tú puedes ver. Ahí donde tú puedes ver cuál fue el fruto de todo eso. Y así ha pasado con muchos otros jóvenes de historia que he escuchado, que estuvieron en los conquistadores todas sus vidas, se hicieron guías mayores, ellos estuvieron trabajando con el Club de los Conquistadores, pero o sea, eventualmente ya se salen de la iglesia, se salen de la verdad, no viven de acuerdo a la palabra, no les interesa la palabra, no les interesa las cosas espirituales. Entonces, por eso, como estábamos diciendo, es esa frase de que el fin justifica los medios, no, es una trampa de Satanás. Satanás te Claro, consume a través de los medios antes claro, que llegues al fin. Entonces no funciona. claro, porque como dices tú, Yesser, que a ti te gustaba, disfrutabas de los eventos, ¿verdad? Los campestres que le dicen. Porque claro, Exactamente. eras un chaval, como dicen aquí, era muy jovencito. Y Exacto. realmente a quién no le va a gustar. Entonces, pero claro, realmente lo que dices tú, si al final todo te está alejando de Cristo, si no eres una persona como tú, que tuviste quizá el suficiente raciocinio como para decir, oh, espera, me gusta esto, pero quizá no es el camino correcto. ¿Qué pasa? Que esas personas que no llegan a esa comprensión, ¿verdad? Digamos, a esa meditación, claro, realmente se van alejando, Claro. porque les estás ofreciendo, como se dice, es como un club social, ¿verdad? Es un Estás club haciendo social. al final, es un club Ujú, social realmente en un sábado. Entonces, claro, todo el mundo, al final, ¿por qué va los sábados a un campestre ujú. o al tema este de los camporís o lo que sea, o todo lo que organizan este sector de la iglesia? Porque realmente lo pasan bien, porque van a hacer esto, porque no van a realmente aprender de la palabra de Dios, no van a tener una comunión con Cristo. Claro, cuando pasa el tiempo, como dices tú, se hacen mayores, ¿dónde queda todo eso? Realmente, al ¿Dónde queda? final, Y, se enfrían, se enfrían. y la pura realidad es que otro problema que mi hermano y yo también experimentamos era que como nosotros no pensamos igual a la juventud, por ejemplo, te lanzo esto como un ejemplo, la mayoría de los jóvenes en aquel tiempo que estaban creciendo conmigo en la iglesia tenían cuentas en Facebook, tenían cuentas en aquel tiempo todavía estaba MySpace, que empezó por el 2008 más o menos, o más o menos para el 2008 ya estaba en su apogeo, ¿verdad? Y ya para el 2011, 2012 que estaba con los conquistadores, en MySpace estaba todavía dando sus vueltas, o a mí se me olvidó cuál era el nombre del otro medio social que se usaba. El lío es que, y Snapchat fue algo que sí creció mucho en mi Ajá. tiempo, pero todas esas cosas eran peligrosas por el acceso que los jóvenes tenían a ciertas cosas. Entonces, no se dan cuenta los padres o los padres querían hacerse los ignorantes con respecto al tema, que les estaban proveyendo cosas a los muchachos y los jóvenes no estaban buscando el Señor. Y mi hermano y yo siempre éramos, por así decir, la nota discordante. O sea, la mayoría decía ir a la izquierda y nosotros no a la izquierda. La mayoría decía ir a la derecha y nosotros decíamos no a la derecha. Entonces, siempre éramos los malos, siempre éramos ¿cómo les dicen? Los robafiestas, ¿verdad? Los que robábamos la fiesta. Pero o sea, el punto es que nosotros fuimos criados con temor a Jehová y habían cosas que aunque éramos jóvenes, incluso hicimos cosas que no debimos haber hecho. Tú sabes, yo en muchas ocasiones pateaba la pelota en sábado, me ponía a correr a jugar fútbol, cosas que uno nunca había haber hecho, pero o sea, aún hasta cierto nivel había un punto no retorno que nosotros reconocíamos, si pasamos este punto, no hay vuelta atrás. ¿Me entiendes? Yo como hombre, a mí mi padre me habló seriamente y me habló mucho de no tener novias, ¿verdad? A edad temprana. Me dijo, no puedes tener novia, no debes de tener novias. Y también me hablaba a mí con respecto a los peligros del Internet, las cosas del Internet. Y me hablaba a mí los peligros de las malas amistades, las cosas, las drogas. O sea, mi hermano y yo reconocíamos que habían puntos de no retorno y teníamos temor de Jehová, porque si pasamos estos puntos, habían consecuencias que no íbamos a poder evitar.
Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, por la misericordia y la gracia de Cristo, tú sabes, nunca probé drogas en mi vida. Yo nunca tuve mujeres fuera de mi esposa, nunca tuve novias regadas por ahí, ni me escondía de mis padres teniendo noviecita. Nunca estuve mezclado en negocios que no debía haber estado mezclado. Y yo te estoy diciendo cosas que todas esas amistades mías en la iglesia sí lo hicieron. Y yo era el único que me quedaba y yo decía, no, hasta aquí llego. ¿Tú me entiendes? Cosas sencillas que para muchos claro, dirían, eso es inocente. No, no eran inocentes. O sea, estaban trabajando en contra de la crianza espiritual y por eso es que las personas terminaron como, o sea, estos jóvenes terminaron donde terminaron. Te digo, es claro, la gente ve la bendición, la gente ve y dice, wow, qué bendición poder haber tenido esa familia. Sí, es verdad, yo tuve buenos padres, pero la decisión, como te estaba diciendo, yo nunca me sentí obligado. La decisión siempre provino de aquí. ¿Me entiendes? Vino de aquí. sí, Y sí, fui sí, yo sí, quien sí. decidía si quería o no, porque hubieron muchos momentos donde mis padres no estaban conmigo, donde mis padres no me estaban observando, donde mis padres seguramente ni se iban a enterar de las cosas que yo pude haber hecho. Pero yo siempre tuve temor de Jehová. Siempre tuve temor de Jehová y decía, no, no puedo. Cuando yo estaba en la escuela, yo trataba de ser la misma persona cuando yo estaba en la iglesia. ¿Tú me entiendes? Y en la escuela se burlaban de mí. A mí me decían el pastorcito, me decían el cura, porque no tenía novia, y decía, tú eres un cura, tú no vas a tener mujer. Me decían el doctor, porque cada vez que los muchachos decían que iban a hacer cosas que no debían, yo siempre les decía, mira, si haces esto, te puede suceder esto. Si te acuestas con fulana, hay enfermedades venéreas. O sea, yo siempre estaba claro con las Sí, consecuencias sí, de sí, sí, actuar en sí. las cosas de pecado. Eso significa que tuve que enfrentar mucha burla. A mí muchas veces se quisieron aprovechar de mí. Hubo momentos en la escuela donde tuve que ponerme duro porque si no te caen ahí y te matan a palo. Uno tiene que defenderse, tú sabes, uno tiene que ponerse duro, pero mi fe era inquebrantable. Mi fe estaba estacionaria. Yo no me iba a ir de la plataforma, ¿tú me entiendes? A mí Sí, o sea, aparte de los conquistadores, vamos a hablar un poco más dentro de la iglesia, no tanto de un club que es parte de la iglesia, no vamos a hablar dentro de la misma iglesia. A edad temprana, mi papá me sacó de la escuela sabática que se hacían con los jóvenes. En aquel tiempo primario, y después venían preuniversitarios y después venía la clase universitaria. Yo nunca pasé por esas clases. Yo a los 12, 13 años, mi papá me puso en la clase de adultos. Y la razón por la cual él lo hizo fue porque cuando yo llegaba a casa el sábado, yo decía, papá, mira, hoy estaban en la lección y hoy estaban diciendo esto. Yo no tenía el vocabulario que yo tengo ahora. Yo no dominaba las cosas que yo creía y por las cuales yo estaba convencida como las domino ahora, pero trataba con la poca ignorancia, perdón, con el poco conocimiento que yo tenía, con la mucha ignorancia que yo tenía, yo trataba de defender lo que para mí era lo correcto y verdaderamente se estaban enseñando cosas que, una vez más, algunos dirían, eso son cosas, son cosas, ¿cómo se dice la palabra? Li- Eh, Liviana. sí, como que no son muy triviales, como que son inocentes, ¿verdad? Cosas inocentes. Y no eran cosas inocentes, eran cosas que trastornan la mente, trastornan el carácter y trastornan la doctrina. Yo me acuerdo, como si fuera ayer, que en mi clase se discutía que si Jesús era negro o no era negro. O sea, ¿en qué parte del evangelio esto era un tema de discusión? Y si uno se levantaba y uno decía, oye, los israelitas no son personas de tesitura negra, como dicen algunos. Es más, David era rubio, tenía ojos azules, lo vemos lo mismo, la belleza de las personas del tiempo de Israel. ¿Dónde está eso en la lección de edificación espiritual? No, pero que si tú decías lo contrario a que Jesús, si tú decías que Jesús no era negro, ya tú eras un racista. Y entonces se armaban las discusiones. Entonces mi papá me dijo, no, mira, dice, tú te vienes conmigo. Y eso fue otra cosa que criticaron de mis padres. Éramos los únicos dos jóvenes, mi hermano y yo, sentados al lado de dos adultos, rodeados por una Claro, clase de adultos. O sea, era necesario. Era necesario porque mis padres estaban mirando que las cosas no iban a terminar bien. Ellos tenían temor de Jehová. Entonces, no es solamente el club de los conquistadores, hay otros aspectos dentro de la misma iglesia que, como te digo, al principio, como estaba diciendo, uno puede crecer en el adventismo,
podemos vivir todas las tradiciones del adventismo, podemos conocernos de atrás para adelante y adelante para atrás, todo lo que hoy en día nosotros definimos que es adventismo, pero no necesariamente significa que has tenido una conversión. Yo tuve una conversión. Tuve que enfrentarme a una crisis de identidad. Yo tuve que decidir quién yo quería ser, cómo quería hacer las cosas, a quién creerle. ¿Tú me entiendes? O sea, eso yo lo experimenté a una edad temprana. ¿Me entiendes? Wow, tremendo, tremendo, y eso, porque ahora te estoy escuchando y claro, me hace pensar muchas cosas. Es decir, te fortaleció, o sea, tu conversión fue un fortalecimiento de tus convicciones, de estar firme, ¿verdad? En lo que debemos estar firmes dentro de la iglesia que te estaba llevando por otro lado. Es Exactamente. decir, sucedería algo como lo que hemos estado hablando, lo que se estaba hablando de la sociedad de jóvenes, ¿vale? Pero aplicándolo un poco a la iglesia. La sociedad de jóvenes está el mundo dentro, ¿verdad? Exactamente. Porque es lo que hace, incorporan el mundo dentro de la iglesia y tú que querías mantenerte firme eras el bicho raro, como se dice. Ese mismo es. Ahora, que tendría que ser al revés, ¿no? Y Exactamente. ahora, ahora que te traslada, o trasladamos, mejor dicho, la conversación a la iglesia, sucedía lo mismo. Es decir, tus convicciones te hacían estar firme y dijéramos que tú eras, bueno, no sé si criticado, pero bueno, habían problemas, sucedían problemas a tu alrededor porque tú te mantenías firme ante esas convicciones cuando ellos lo que te estaban dando a entender es que ser tampoco tan una persona tan firme, ¿no? Que tienes que ser un poquito más Exacto. flexible y ahí fueron tu familia que te corrigió y dijo, no, flexibilidad ninguna, o sea, tú vas a estar con nosotros porque es tremendo que suceda eso dentro de la iglesia, Eh, es tú, increíble. tú sabes, como joven choca, ¿verdad? Porque yo me sentía más cómodo y espero que nadie vaya a contar esto ahora en un videito pequeño para decir, ah, mira, mira lo que dijo ese. Yo me Sí, sentía más, porque pasa sí, esas cosas. pero yo me sentía más cómodo con el mundano que con los mismos de la iglesia, porque por lo menos el mundano reconocía, bueno, este es Yeser, así es como él piensa, así es como él cree, y ellos lo respetaban. Pero el que estaba dentro de la iglesia siempre tenía alguna crítica que decir, que si uno tenía falta de amor, que si uno se creía más santo que los demás, que si uno no sabe lo que era la cristiandad, que si uno tenía un carácter. Y mira, no voy a negarlo, que puede ser que no lo hicimos con el mejor carácter del mundo, ¿ok? Pero o sea, quién en esta tierra tiene un buen carácter? Y muchas veces nosotros definimos la palabra mal carácter con una persona agresiva. Pero ¿y qué pasa con la persona que es desleal? ¿Qué pasa con la persona que traiciona? ¿Qué pasa con la persona que es mentirosa, que es manipuladora, que viene adulando con hermosas palabras, pero lo que hace es trastornar verdaderamente el carácter de una persona para aprovecharse? Entonces, somos muy fáciles de juzgar y criticar al hermano que se atreve a levantar su voz, ¿verdad? Que yo no lo considero mal carácter, yo solamente lo considero una persona que tiene que crecer en conocimiento y sabiduría, porque Cristo dice, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. ¿Tú me entiendes? Y Cristo fue uno mismo que se expresó en contra de las cosas que se estaban haciendo mal desde su tiempo, pero de una forma apropiada. Okay. Se usó formas inapropiadas, lo admito, puede ser. Y bueno, ¿qué de qué? O sea, la verdad es la verdad, sea como sea. Uno va aprendiendo a cómo ir presentando la verdad de la forma apropiada para poder ayudar al débil en la fe, que usa excusas baratas o humanas para no creer en la verdad. Pero no necesariamente es porque uno tenía mal carácter, no, es que uno simplemente no quería, no, yo no quería ser coercionado o obligado a hacer lo que a mí me hacía sentirme incómodo. ¿Me entiendes? Entonces, en lo personal, cuando yo a los 12, 13 años empiezo a experimentar lo que hoy los psicólogos dirían que es depresión, ¿verdad? Y yo me iba a acostar en la cama y yo empezaba a llorar y era a llorar y a llorar y a llorar. Y eso es algo que experimentan la mayoría de la juventud. Tienes una cantidad de hormonas que te está subiendo al cerebro, uno no sabe entender sin explicarse, y aparte de todo eso, era la presión de que si era nieto del pastor, todo lo que uno hacía siempre era vigilado, aparte de eso éramos la nota discordante, siempre éramos los malos, Jessel siempre era el que se creía que sabía toda, Jessel siempre era el malo, Jessel siempre era el más santo, o sea, todas esas cosas llegaron, por sí decir, como en la forma en que yo lo recuerdo vívidamente,
es como por decir que estaban presionando mi corazón. Yo sentía que me faltaba el aire. Y te digo, ahí fue donde yo verdaderamente siento que fue mi conversión, porque el Claro, único refugio que yo encontraba en todo esto era mi Biblia. Era una Biblia Reina Valera que mi papá me había regalado, color piel. Las páginas, cuando tú cerrabas la Biblia, por el lado era rosadita, era 1960. Y yo me acuerdo, todavía tengo esa Biblia por ahí. Está toda casi desbaratada porque la usé mucho, ¿ves? Y tú sabes que las cosas con el tiempo se van descomponiendo. Pero o sea, así fue como empezó mi conversión. Así fue como empezó, porque yo desde los 12, 13 años yo me preguntaba, ¿será que yo estoy mal y ellos están bien? ¿Será que yo verdaderamente soy un rebelde y que soy una persona malcriada? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú me entiendes? Y mi error como joven fue que muchas veces por tratar de buscar la paz o por tratar de caer bien, ¿verdad? De ganarme ciertas amistades, muchas veces estaba dispuesto a ceder a ciertos principios y nada, al final de cuentas tuve que recoger consecuencias, porque lo que empieza mal, termina mal. Y eso fue algo que me hizo aprender. O sea, la verdad no puede ser intercambiada. La verdad uno no puede ceder cuando se trata de la verdad. O sea, o estás o no estás. Y eso fue un proceso que fue de mucho sufrimiento para mí, porque yo sabía claramente cuál era la identidad que yo quería tener. Lo que no estaba completamente preparado para lo que estaba enfrentando. Ahora, mirándolo hacia atrás, ¿verdad? Tengo 27 años. Mirándolo hace 15 años atrás, tenía 12 años. Ahora entiendo por qué fue que el Señor permitió todo eso. No iba a ser posible poder avanzar la obra y hacer todo lo que estoy haciendo ahora si el Señor no me hubiera claro, llamado a edad temprana a prepararme. Y parte claro, de ese dolor y sufrimiento era necesario claro. para disciplinarme y para enseñarme que pase lo que pase, desplomes el cielo, se caiga quien se caiga y se abra la tierra, uno no puede ceder al engaño o a lo incorrecto por amor a las personas o a la humanidad o a lo que supuestamente le dicen que es el bien común, entre comillas. No, Amén, la verdad, amén, la verdad no está para negociarse. No se negocia la verdad. La verdad es la verdad. ¿Tú me entiendes? amén, amén. Claro, tuviste que pasar, o sea, tuviste una presión considerable, ¿O sí? más a esa edad que tiene que ser duro, que si pasabas días llorando. Y ese fue el desierto, el pequeño, yo diría el pequeño desierto, el primer pequeño desierto que te hizo pasar el Señor, porque Completamente. te estaba fortaleciendo, uno, y dos, te estaba alejando de aquello que no te convenía. Así mismo. O sea, es decir, te estaba preparando, te apartó, ¿verdad? Como apartó a Moisés en el desierto, como apartó, ¿verdad? A todos los patriarcas y profetas que nos enseña que fueron apartados para prepararlo. Y fue esa presión, ¿verdad?, que sentías que ya no pudiste más. Y entonces, Yeser, cuando tú ya dijéramos que cogiste esa fuerza en el Señor, ya te diste cuenta de que eso te llevó a enamorarte más, a convertirte. A partir de ahí, que quizá ya tenías una edad más avanzada, ¿cómo fue un poquito dijéramos, tu vida espiritual? Porque continuabas en la iglesia. Cuando yo me acuerdo un día que yo regresé a la casa, tú sabes, sufriendo un sábado, porque me mandaron a callar en la lección, cuando lo que yo estaba diciendo era la verdad, pero, o sea, los que estaban ahí no. Y me mandaron a callar y me sentí humillado. Y yo me acuerdo que yo regresé a mi casa llorando, sufriendo. Fue por ahí por la edad de 12 años. Todo pasó, me acuerdo que fue 10, 11, 12. 13, ya a los 14 es donde empecé a ver las cosas diferentes. Pero o sea, a esa edad yo me acuerdo que yo me acerqué a mi papá y le dije, papá, me pasó esto sufriendo. Y mi papá me dijo, tú quieres o sea, quieres evitar que la gente te mande a callar. Y yo le dije, sí, o sea, ¿cómo lo hago? Porque uno no puede gritarle a un adulto tampoco y faltarle respeto a un adulto. Y él me dice, estudia para que cuando tú hables con tanta verdad en tu boca que cuando te vayan a mandar a callar, no te están mandando a callar a ti, están mandando a callar a Dios. Entonces los pones tú a ellos contra Dios, pero no con tu persona. Amén, Ahí fue donde yo amén, verdaderamente dije, ok,
como dice el dicho comúnmente en la calle, el conocimiento es poder, ¿verdad? Y verdaderamente el conocimiento a la palabra de Dios es un poder y es autoridad. Y yo dije, pues vamos a empezar a estudiar. Yo empiezo a estudiar. Yo iba a la escuela hasta el 6º grado. Tuve una experiencia negativa y mis padres me pusieron a estudiar desde la casa. Yo pasé 6º, 7º y 8º en la casa. Ya para 9º grado, aquí le dicen la high school, que es como por decir la preparatoria, creo yo que es la traducción correcta. Yo estaba pasando trabajos con las matemáticas y las cosas, porque yo soy bueno con las matemáticas, pero cuando me meten letras con la matemática me pierdo completamente. El álgebra y todo ese lío yo no podía meterle. Entonces, pude empezar a asistir a mi preparatoria local mitad de tiempo. Mitad de tiempo yo estaba en la escuela físicamente y la otra mitad yo la hacía desde la casa, mi escuela. Aquí le dicen educado en casa, o sea, homeschool, ¿verdad? Yo fui homeschool hasta la high school que estuve part-time. Cuando yo empiezo ahora a asistir a la escuela, después de 3, 4 años sin ir a una escuela, fue un choque. Fue un choque porque, por ejemplo, yo venía a la escuela, yo venía con mis jeans, ¿verdad? Nosotros decimos mezclilla, no sé cómo le dirán en España. Ajá. Y entonces mi pullover, mi camiseta era metida por dentro, yo tenía mi cinto, tú sabes, bien vestido, tú sabes, pues así es como se visten los hombres. Y entonces tú empiezas a caminar por el pasillo de las aulas y lo primero que ves, los muchachos enseñando nosotros decimos las nalgas, ¿verdad? Enseñando su ropa interior porque tenían los pantalones a mitad de caídos. Y los pantalones caídos. Y entonces tuve todo ese, yo le decía, intercambio de saliva que sucedía en los pasillos de la escuela, los muchachos besándose, el otro por allá con la marihuana, que esto, lo otro. O sea, aquello para mí, yo me estaba metiendo en un viejo oeste y eso era la ley del más fuerte. O sea, ¿qué es esto? Yo me acuerdo hasta el día de hoy, porque yo todavía tengo ese playlist, yo todavía tengo esa lista de canciones en mi cuenta personal de YouTube, que yo le puse listas de playlist JA, ¿verdad? JA son mis iniciales, Yeser Alejo, pero también era la del Ministerio Jóvenes Adventistas. Y eran unas canciones de los brasileños y chilenos, que eran canciones muy, muy cristocéntricas, muy doctrinales. Yo me acuerdo que yo pasaba por esos pasillos con mis audífonos puestos y era concentrándome. Cantaba la canción tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Y esto era lo que yo cantaba. Y entonces, yo quiero ser fiel en toda prueba, yo quiero ser fiel. Entonces, y yo cantaba esto todos los días, brother. Todos los días yo pasaba cantando estos himnos por esos pasillos. A mí me confundían. Había veces que entre clases yo salía al baño, yo iba caminando y habían jóvenes que estaban por ahí escondiéndose y me veían y escondían porque ellos creían que yo era un maestro, de la forma en que yo iba vestida. Fue un choque. Ahí fue donde todo lo que yo estaba estudiando en la Biblia hasta ese tiempo, 14, 15 años, el Señor ahora me puso un nuevo reto. Vive de acuerdo a lo que tú estás creyendo y decide cuál va a ser tu identidad. Ahí fue donde empezaron a burlarse de mí. Al principio de la escuela ellos se burlaban de mí, me pusieron nombrecitos, pero yo dije, no, esta va a ser mi identidad. Nunca permití que mis pantalones estuvieran caídos, nunca. Siempre usé cinto, ¿verdad? La correa. Nunca estuve con pullovers que tenían cosas obscenas, habían pullovers que tenían mujeres semidesnudas y malas palabras. Nunca permití ese tipo de vestimenta, porque esa era mi identidad. Este era quien yo quería ser. No me sentí obligado. Yo nunca me sentí obligado por nadie. Yo siempre quise decidir esto es lo que yo quiero ser y la Biblia me dice que lo otro, lo opuesto es malo, pues no lo hago. Yo voy a representar que yo soy un cristiano. A pesar de que yo también tenía siempre ese temor que como yo también era el nieto del pastor, si el nieto del pastor hacía cualquier cosa, ya tú sabes, eso era el fin del mundo. ¿Tú entiendes? Entonces claro. Pero siempre empecé a levantarme todos los días y a proponerme, yo quiero ser de esta manera. Muchas veces participé de conversaciones que no debía haber participado. Me reí de chistes que no debía haberme reído. Escuché cosas que no debía haber escuchado. ¿Tú me entiendes? Pero o sea, siempre al final del día uno regresa al Señor y es buscando al Señor y buscando al Señor. Y eso a mí me ayudó, porque en esos primeros 2 años, entre los 14 y los 16 años,
ya yo sentí que el Señor me estaba hablando. Yo abría la Biblia y veía cosas que nadie me enseñaba. Y ahora yo venía y en las conversaciones con los demás yo podía compartir algo y me escuchaban y me decían, wow, eso está bueno. Y eso me hacía sentir bien porque decía, wow, estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Porque si otros lo entienden, es porque está claro, ¿tú me entiendes? O sea, el Espíritu está hablando. Y ahí fue donde yo dije, tengo que cuidarme. O sea, si el Señor me está usando, tengo que cuidarme. ¿Tú me entiendes? Y eso me ayudó mucho a concentrarme más en Cristo que en las cosas y las pasiones juveniles. Y a pesar de que iba a la escuela y las muchachas se lanzaban arriba de uno y siempre estaban buscando, oye, yo quiero ser tu novia, qué sé yo, y muy bonita, muy apuesta, y tú sabes, como hombre, los ojos a cualquiera se les iba, pero yo decía, no puedo, porque la Biblia me dice que esto no es correcto y yo tengo que guardarme para mi esposa. Eso fue otra cosa, que también fue una crisis en la crianza mía y de mi hermana, ¿verdad? Mis padres nunca fueron personas buscando y anhelando que sus hijos tuvieran carreras. Eso es algo que acá se presiona mucho, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar cuando tú crezcas? ¿Qué vas a hacer cuando tú crezcas? Mis padres nunca fueron de eso. Para mí, lo máximo que yo como hombre podía añorar y adquirir en esta tierra era una buena esposa, porque eso fue lo que mi papá me enseñó. Los títulos lo recibirás, lo practicarás por tantos años y llegará a un punto donde no vas a poder más ejercer el título. El dinero va y viene. Las cosas materiales un día las tendrás y otros se irán. Pero tu esposa, hasta en el cielo, seguirá siendo esa persona con la cual tú compartiste tu vida y tú hiciste o criaste un matrimonio y una familia. Entonces, para mí siempre lo máximo, el monte Everest de mi vida siempre ha sido un buen matrimonio, una esposa. A la edad de los 12, 13, 14, 15 años, leí el Hogar Cristiano, me comí cartas a jóvenes enamorados de la hermana White, empecé a leer estudios y libros con respecto al matrimonio, porque ¿qué era lo que Jesse quería? Era un buen matrimonio, ¿tú me entiendes? Y esa siempre fue mi concentración. Y esto fue altamente criticado, porque mientras las personas estaban concentrándose en hacer carreras, estaban dispuestos a sacrificar sus principios. Claro, no estoy criticando a nadie que haya hecho carreras. Dios tiene hombres y mujeres preparados, incluso dentro del movimiento de la del Padre y el Hijo, que han estudiado y tienen títulos. Lo que pasa es que como cubanos, en Cuba muchos para poder obtener una carrera tenían que pisotear el sábado. Por ejemplo, en el caso de mi papá que quiso estudiar medicina, iba a tener que hacer pruebas en sábado. Imagínate tú, así le hicieron a muchos adventistas en Cuba. Estudiaron 4, 5, 6 años y lo último que te falta antes de recibir el título es pasar la prueba. ¿Y cuándo ponían la prueba? El sábado. Entonces te pasaste tantos años de sacrificio y para muchos cubanos adventistas es buscar y añorar una carrera ya no era, en realidad no era nada primordial, porque nosotros nos dimos cuenta que los títulos van y vienen, ¿tú me entiendes? Pero tú puedes educarte en casa, tú puedes tomar un libro y educarte, ¿tú me entiendes? Los libros tienen mucho conocimiento que prestarnos hoy en día. Es más, la misma educación que puedes obtener en una universidad, la puedes obtener en una librería. Lo que pasa es que no tenemos mucha fuerza de voluntad, ¿verdad? Para lograr esto. Pero tú puedes hacer tu investigación, tú puedes educarte, tú puedes buscar lo que se enseña, lo que es, lo que no es, etcétera, etcétera. Y tú puedes enderezarte en un camino para tener un conocimiento básico o en general. No necesariamente vas a convertirte en un neurocirujano, pero por lo menos vas a saber lo suficiente para salvar una vida en un momento determinado, ¿tú me entiendes? Y te digo, es esa crisis, porque la primera crisis fue la crisis de identidad. ¿Quién decides qué vas a hacer? Pero ya para los 14, 15 años es, ok, ya que has decidido quién vas a ser, estás dispuesto a hacerlo, estás dispuesto a vivir de acuerdo a esa identidad, estás dispuesto a vivir de acuerdo a ese propósito que Dios te ha mostrado. Y yo verdaderamente lo empecé a hacer. El primer ministerio que el Señor me puso en mi corazón a levantar, que aunque no lo ejerzo bajo el nombre, el título que originalmente Dios me inspiró, sigue siendo parte de mi vida, porque cada ministerio que el Señor nos manda a levantar y a crear debe ser parte de nuestras vidas. Y ese ministerio se llamaba Jesse, tu amigo, ¿verdad? Iba bajo el título Dios tiene un plan para ti.
Y aunque ya no uso más las cosas que yo usaba cuando era jovencito, que yo mandaba correo y hacía listas de oraciones por persona, o sea, eso ya yo no lo hago de esa manera, sigo ejerciendo, Yeser, tu amigo, sigo ejerciendo el mensaje, Dios tiene un plan para ti. Porque a todas las personas a las cuales yo me acerco, ofrezco mi amistad, sin nada a cambio. Tienes mi amistad. Ahora, casi al final de este video me gustaría compartir algunas cosas que he aprendido, pero o sea, Yeser, tu amigo, sigue siendo parte de mi identidad. Yo ofrezco mi amistad, ofrezco mi apoyo, ofrezco mi lealtad, ¿me entiendes? A las personas que me necesitan y las cuales piensan que no me necesitan, y siempre les presento el mensaje: Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti. Y bueno, hasta ahí llegamos al punto de más o menos los 16 años, donde ahora viene la tercera parte de lo que sería en este caso mi testimonio. Pasé por un punto de crisis de identidad después de vivir de acuerdo a esa identidad, y ahora paso a lo que decimos, vamos a decirle la prueba final, y es cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar las necesidades, ¿verdad? Y tú sabes que todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por necesidad, pero hay ciertas pruebas que cuando tú las pasas, como que marcan un hito en tu propia vida. Es como que te cambian por completo. No sé si entiendo lo que te estoy Amén. diciendo. Sí, 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 amén. Y hasta aquí, hasta lo que has relatado, Yeser, bueno, doy fe, lo de Yeser, tu amigo. Yo sí que le había escuchado lo de Yeser, tu amigo, me lo has comentado alguna vez, Sí, pero lo tenía muy olvidado. Pero bueno, lo que es la intención, el objetivo que tú acabas de decir, doy fe, Yeser, porque ya son años que nos conocemos y tú siempre has estado ahí, somos grandes amigos, y doy fe de que esa lealtad, ¿verdad? Sin compromiso, perdón, sin buscar nada a cambio. exacto. Así que doy fe de ello. Esto que estás relatando hasta aquí, esto sucedió en Cuba. No, yo estaba aquí en los O Estados sea, Unidos. Yo, yo, sa- tú llegaste a Estados Unidos. ¿En qué edad llegaste? yo llegué a los 6 o 7 años, fue en el Ah, ok, 2006. sucedió todo en Estados Unidos. Ok. Sí, que tú sabes, parte de la identidad de uno también como joven era porque yo hablaba inglés y español. Pero cuando yo Ujú, estaba con los anglosajones, ellos se daban cuenta sí, que yo no era de acá, o sea, porque yo era claro, cubano. claro. Y yo fui 2 veces a Cuba, y las 2 veces que fui a Cuba me decían que yo no era de Cuba. Entonces no era ni cubano ni americano. O sea, ¿quién soy yo? Ujú. Eso fue otra cosa que a mí Claro, también me la, impactó, a decir la identidad, ¿no? la identidad. La identidad para mí, mira, algunas personas no le ven importancia a la identidad. Pero la identidad es muy importante, porque para eso es que se nos da un nombre, y Dios nos da un nombre, y tendremos un nombre en el cielo que va de acuerdo a nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, para mí, desde chiquito, la identidad siempre ha sido esencial para la vida, porque es lo pongo de esta manera, y no estoy tratando de reemplazar la Biblia, pero lo veo en cierta manera como la brújula. La identidad tuya siempre te va a marcar al norte. Para mí el norte mío es la palabra, el trono de Jehová. Esa es mi identidad. Mi identidad siempre me va a señalar al Padre, ¿me entiendes? Pero ahora la pregunta mía es: ¿estás tú dispuesto a seguir hacia donde te está marcando la brújula? ¿Tú me entiendes? Porque la Exacto. Biblia es luz al camino, pero solamente un camino, el camino al Padre. ¿Me entiendes? No es luz al camino que tú vayas merodeando por el mundo. No, no hay luz en el mundo. La luz es hacia el Padre, porque la luz es Cristo. El ¿Tú me camino entiendes? estrecho. Exactamente. Entonces, a los 16 años, tú sabes, ya empieza uno como joven a vivir ciertas libertades, ¿verdad? Acá en Estados Unidos puedes sacar una licencia de conducir que es restringida, puedes conducir tu propio vehículo a la escuela, puedes tener un trabajo. Me acuerdo que mi primer empleo fue en un McDonald's. Trabajé en un McDonald's por 3 meses hasta que tuve que retirarme, y solamente para dar un poco de lo que le decimos, un poco de background para aquellos que no conozcan. El mensaje de la reforma pro salud nunca nos llegó a alumbrar mientras estábamos en la ciudad. Aunque se predicaba mucho, las personas lo hacían demasiado incorrecto, y lo único que causó fue que nosotros no
lo viéramos en su belleza o como Dios manda, porque más bien lo que veíamos era coerción, Os, ¿verdad? os- Era os coerción. causó, os causó un cierto rechazo. Completamente. Bueno, en mi caso, yo lo rechacé. Porque yo decía, sí, porque tú sabes, por ejemplo, una de las citas que siempre sacaban es, no, que los que comen carne tienen carácter agresivo, que esto y lo otro. Los agresivos eran ellos, los que no comían carne, que venían para arriba de uno y estaban dispuestos a crucificar a uno porque uno comía pollo, qué sé yo. Y decía, pero ven acá, Sí, si yo voy a parar de comer para estar como tú, mejor sigo como estoy. Entonces se da un mal ejemplo, ¿tú me entiendes? Y te digo, fue una cosa horrible. No fue hasta que yo me mudé a Carolina del Norte que tuve un encontronazo con unos hermanos con el tema de la reforma de salud. Y yo en lo personal regresé a casa y yo me dije, ¿por qué me estoy molestando yo con el mensaje? Si el problema aquí no es el mensaje, sino estos que están interpretando el mensaje. Porque yo decía, exacto. yo no veía las citas ni los textos de la misma manera en que me lo estaban diciendo. Yo decía, yo no lo veo de esa manera. Y yo me puse a estudiar el tema y al cabo de los 2 o 3 años yo salí de eso transformado. Yo dije, oh, ok, ahora esto hace sentido. E incluso me apela, es sabroso el tema, pero o sea, no a presentarlo como la gente lo estaba presentando. Claro, Sí, sí. ahora con el conocimiento y la experiencia que tengo, te puedo decir con toda confianza que Satanás es astuto. Satanás te toma la verdad y te la coerciona y te la presenta de una manera que uno se queda así como que no quiero nada tener que ver con eso. O sea, fue una estrategia de Satanás y damos gloria al Señor que el Señor me ayudó a poder ver de que el mensaje es precioso, el mensaje es verdadero y real, pero no la forma en que es presentado. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero o sea, regresando a los 16 años, uno empieza ahora a tener ciertas libertades acá en Estados Unidos. Y ya para este tiempo en la escuela, ya yo no era, por así decir, el dime que te diré de la escuela. Yo no era el muchacho del cual se burlaba. Ahora yo era uno que se respetaba. Cuando, y esto es una lección que quiero compartir con los hermanos a través de mi testimonio. Amén. Cuando nosotros tenemos consistencia, cuando somos constantes en la verdad, Dios bendice. Dios bendice. Tú no tienes que defenderte. Yo no tuve que defenderme mucho en la escuela. Yo solamente tuve que mantener consistencia. Cuando los demás jóvenes en la escuela se dieron cuenta, oye, Jesser ha sido el mismo desde que empezó a venir a los 14 años. O sea, él no ha cambiado. Él sigue con su misma mentalidad. Cada día defiende mejor y se presenta mejor y habla mejor. O sea, la gente va a respetar porque la gente se da cuenta de ser tú y nadie te va a cambiar. Entonces, la gente respeta. Ya en la escuela, cuando yo levantaba la mano, la gente no se reía, la gente prestaba atención o la gente quería escuchar lo que decía ese. Aparte de que ya a la edad de los 15 y 16 años me metí en la escuela de debate, en mi escuela, en el equipo de debate, perdón, me hice parte del equipo de debate y ahí tuve mucha oportunidad de aprender a cómo es el debate y a predicar, aunque yo no recomiendo los debates para nadie, como cristianos no deberíamos tener debate, pero o sea, yo estuve en ese mundo y Dios me ayudó a diría yo, que hasta traer un poco de sentido común a las mentes humanas. En aquel tiempo estaba mucho el tema si la igualdad de las mujeres, que si el feminismo, que si la educación religiosa, que si un montón de diferentes cosas. Y bueno, casi siempre yo era el único que me paraba solo en contra de la clase entera o en contra del mismo profesor o la maestra y pues siempre exponía, ¿verdad? Y a mí hasta los propios maestros me empezaron a respetar, porque a mí siempre me gustó educarme, o sea, leer, estudiar y hacer mi propia investigación. Yo no me quedaba solamente con lo que el profesor de historia me decía. Y cada fin de semana que pasaba, a mí me encantaba ver los documentales de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, lo que pasó en el 1776 con la independencia de Estados Unidos, todo lo que tenía que ver con los imperios de Francia, todas esas cosas a mí me fascinaban. Y yo iba a la clase y el profesor leía del libro y yo añadía detalles. Entonces, esa consistencia de uno mantenerse de acuerdo a la palabra, porque la Biblia nos habla a nosotros de respetar a las autoridades civiles y nos dice de respetar a los demás, al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios, pues eso me dio oportunidad de testificar quién yo era. ¿Tú me entiendes? Pero, o sea, ya Satanás, cuando él ve que no puede, por así decir,
tratar de cambiar tu identidad o tu carácter, ahora se vuelve un poco más complejo las pruebas que él envía, porque las pruebas no son para cambiarte, son para que falles a la meta y te desanimen. Eso es lo que él ahora busca, ¿entiendes? No es tratar de formarte, ya él sabe, ya él sabía que Yeser hasta cierto punto tenía una identidad y Yeser estaba comprometido en vivir de acuerdo a esa identidad por la gracia de Cristo. Ahora lo que quería era lograr que Yeser se desanimara en vivir de acuerdo a esa identidad, porque tú sabes, Satanás quiere que nosotros pequemos y que pequemos contra Dios. Y yo pasé por ciertas pruebas, una de ellas la voy a compartir. Yo puede ser que haya tenido 17 años. Los jóvenes, los sábados por la noche, me acuerdo que los jóvenes, había 2 o 3 amistades mías y un primo familiar mío. Oye, aquí le dicen, vamos a ir a hacer bowling. Creo que le dicen boliches, no sé cómo le dicen en España. Son las pelotas que con 3 dedos tú las tiras y tumba los. Ah, sí, los bolos. Ajá, los bolos. Entonces, sábado por la noche, vamos a ir de bowling, que esto y lo otro. Uno con 17 años, hay veces que uno se cree que uno puede resistir al mundo, ¿tú me entiendes? Y, sí, vamos para allá. Mis padres nunca les gustó que uno estuviera en ciertos ambientes. No porque sea malo, uno puede hacer ciertas cosas en un ambiente correcto, no pasa nada. Pero, o sea, normalmente en estos lugares de bowling había música mundana, habían luces, había gente, algunos tomaban cerveza, tú sabes, no era el mejor lugar para donde uno estar. Y aún así, tú sabes, como te dije, yo nunca fui obligado a nada. Mis padres nunca me obligaron, nunca. Habían reglas, pero esas eran las reglas de casa. Yo en aquel tiempo las veía como obligación, pero no puedo decir que eran obligaciones porque la casa era de mi papá y de mi mamá. Por lo tanto, ellos tienen todo el derecho de escoger sus reglas para su casa. Yo ahora tengo mi casa, yo tengo mi regla. O sea, yo no veía eso como obligación. Obligación es que vayan en contra de tu conciencia y estén, en este caso, quitándote la paz por ello. Como joven, el joven siempre está, porque cualquier cosa ya es para depresión. ¿Tú me entiendes? Pero, o sea, mirando hacia atrás, yo nunca fui obligado. Mi papá me dijo, ok, está bien, sal con los muchachos, no hay problema. Tú tienes tu carro, yo trabajaba, pagaba mi propio combustible, yo salía a comprar mi propia comida. O sea, yo hasta pagaba, aparte del seguro de mi vehículo, aquí hay que pagar el seguro, yo pagaba. O sea, yo era responsable y ayudaba hasta con facturas de la casa, ¿me entiendes? Mi propio teléfono, etcétera, etcétera. Yo voy para allá y estoy con los jóvenes, estamos ahí pasando un buen tiempo en el carro, hablando, tú sabes, cosas de jóvenes. Y llegamos al lugar y estacionando el vehículo sin querer por la parte del conductor, no me di cuenta que le di a otro carro que estaba estacionado al lado mío. Ahora, el otro carro era una camioneta, ¿okay? Era un vehículo grande. No le sucedió casi nada de daño. Más bien, la pintura de mi carro se le quedó pegada a la del carro de él, porque era un bumper plástico. Me acuerdo que era un Toyota Camry del 2003. Pero mi bumper, o sea, la parte de atrás, no sé cómo se le dice en español ahora mismo, que tú sabes que está en maletero, pero está el borde del carro, se hundió. Sí. No sé cómo le dirán allá a ustedes. No sé cómo le dicen, yo el mundo del motor, yo soy muy malo, no sé cómo le dicen esa parte. Bueno, el lío es que la parte esa atrás, la esquina atrás del vehículo quedó hundida, se dio, o sea, es obvio que yo choqué. Cuando esto sucede, detengo el carro, todo el mundo se sale del carro, éramos como 5, ¿verdad? Era uno con mi primo y 3 atrás. Y ¡ay, Jesse, le diste al carro! Y me puse bien nervioso, bien nervioso. Y empecé a sufrir con angustia porque era mi carrito y ahora cómo le digo a mi papá que cometí este error, que choqué el carro. O sea, me sentía fatal, ¿tú me entiendes? Sí, Y claro. en eso, las amistades mías empiezan a mirar alrededor y dicen, Jesse, vámonos, que nadie nos ha visto. Y es verdaderamente nadie nos había visto. El carro ese no tenía daño, te lo digo, no tenía daño. La pintura yo se la quité así, se la quité así. Y el bumper de él era el de la parte al frente, el carro, la defensa del carro, era de un aluminio, eso que era bonito, eso que refleja como si fuera no tenía ni un solo rayón, ni estaba doblado, porque era más fuerte que el plástico del carro mío. Y ellos me decían, Jesse, vámonos, que nadie nos ha visto, vámonos. Y yo en ese momento me entró miedo, porque yo dije, espérate, si yo me voy, ¿qué ejemplo estaría yo dando a los que están acá? Si yo me voy, ¿cómo usarían esto en contra del liderazgo de mi abuelo, que es pastor? El nieto es pastor. Cometió algo y no se hizo responsable. O sea, a mí eso
siempre yo tuve temor de qué iban a pensar de mi familia, de mi abuelo, pues mi abuelo era el pastor. Y fíjate tú que ese temor yo lo tuve hasta mi matrimonio, porque cuando yo conocí a mi esposa, yo unas cosas que le dije, yo soy nieto de pastor. Y hay cosas que tenemos que cuidarnos porque él tiene un ministerio, él tiene un liderazgo y a mí mis padres me enseñaron que hay que respetar, aunque no es justo, no siempre es justo, porque mi abuelo es mi abuelo, su ministerio es su ministerio, yo soy una vida independiente, soy un adulto independiente. Pero tú sabes cómo son la gente, Carlos, tú sabes cómo son la Sí, gente. sí, sí, Entonces, sí. porque Bien. si tú dices, son los hijos y son niños, muy diferentes, pero son los hijos y son adultos, son dos cosas diferentes. ¿Me entiendes? El pastor tiene derecho a hacer su vida y la familia del pastor tiene derecho a hacer la suya. Pero o sea, a mí me criaron con ese temor. Y ese temor, en mi caso, no me alejó de Dios, me acercó más a Dios. Porque una vez más, el Monte Everest, en este caso, era qué pensaría Dios de mí, qué testimonio estaría dando yo. Yo les dije a los muchachos, yo no me puedo ir. Jesse, mira que no tiene daño el carro. Tu carro salió dañado, el de él no. Si tú entras, van a involucrar al seguro, se va a armar tremendo espectáculo. Yo sé, yo entiendo, pero no me puedo ir. Si ustedes quieren irse, son libres de irse, pero yo no puedo ir. Yo voy a entrar al local y voy a buscar al dueño, Dueño. le voy a decir lo que pasó y estoy a la merced de lo que el dueño diga. Bueno, obviamente ellos dijeron que era estúpido, que yo no estaba pensando bien, que tú sabes, pero era la crisis. Esa era la crisis, ¿verdad? Esa crisis me marcó, porque me acuerdo claramente que ellos me dijeron, no, nosotros no vamos a ir contigo. Y yo empecé a caminar solo, las piernas me temblaban. Quería hacer lo que era correcto, pero me daba miedo hacer lo que era correcto. Tener que ir a esta persona, decirle, choqué tu carro, no tiene daño, mi carro es el que tiene daño, pero o sea, tú sabes, ¿qué quieres hacer? Si la persona pedía dinero, era lo que se merecía, era su propiedad y yo se la había dañado. Llamo a mi papá me dice, trata de llamar a la policía para que la policía venga y haga reporte. Yo, ok, papá, llamo a la policía, pero la policía me dice, mira, fue un estacionamiento privado, por lo tanto no podemos hacer un reporte. Tienes que encontrar a la persona y que se haga un intercambio de seguro. Bueno, cuando yo entro al local, me encuentro, busco al gerente del local, le digo al gerente lo que me pasó y el gerente mismo también me mira y me dice, allá afuera no hay cámara de seguridad y se queda así. Y yo me decía por dentro, ¿pero qué es esto? ¿Por qué todo el mundo me está diciendo que corra, que me vaya? Eso no está bien. Y me daba más miedo porque decía, ay, bueno, yo lo miré y le dije, necesito buscar al dueño del vehículo. Bueno, él sacó un anuncio por el autoparlante y bueno, salió el dueño. Era un señor de color afroamericano, grande. Y ellos normalmente en esa área donde yo vivía, como era un área problemática y de mucha pobreza, muy agresivos, muy agresivos. Eso fue para ponerle, como por decir, la tapa, eso fue lo que ya sobrepasó al pomo, la tapa, todo el mundo sabía. Y cuando aquella persona era para arriba de mí, viene con actitud, con malas palabras, yo le explico lo que pasa, se vuelve agresivo. No me tocó, pero empezó a ofender. Pues un chiquillo, empieza malas palabras. Camino yo con él para afuera, me doy cuenta que algunos de los que estaban conmigo en el carro me habían seguido hasta la puerta y se habían quedado a la puerta, pero tenían miedo. O sea, no estaban conmigo, pero me estaban observando. Entonces, cuando yo noté que ellos me estaban observando, sentí paz, porque bueno, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que este es el ejemplo que hay que dar y hay consecuencias que recoger, pero o sea, esto es necesario, pensé yo, ¿verdad? Cuando nos acercamos al carro, verdaderamente, el hombre armó tremendo espectáculo, empezó a pedir $2,000, qué sé yo, una cantidad de basura. Y yo le dije, mira, yo no tengo dinero, mi carro está asegurado, yo te voy a dar la información de mi aseguranza para que tú los contactes y entonces ellos se encargan del problema. Y eso fue lo que hicimos. Obviamente el seguro me llamó en 3 semanas, me preguntó qué pasó. Bueno, al final le dieron $1,200 al hombre, que no tenía. Y te digo, yo no tengo las malas fotos, pero si yo te las enseño, Carlos, aquello no tenía nada. No tenía nada. El carro mío era el que estaba dañado. Y al cabo de las 2 semanas, después de todo eso, que me entero que el seguro pagó $1,200, mi seguro me subió por los cielos por el accidente. Eso siempre pasa. Cuando hay un accidente, la mensualidad del seguro ahora te sube, porque ahora te consideran un peligro en la carretera. Y yo me decía, ¿habré sido estúpido? ¿Debí haber hecho eso? ¿Será que fue por orgullo? Y empecé a dudar y empecé a dudar.
Y la razón por la cual me acuerdo de esto es porque me acuerdo que abriendo mi laptop, yo tenía una laptop, buscando en la página web de Elena G. de White con respecto a las dudas, leí una cita, y hasta el día de hoy no la he vuelto a encontrar, pero sé que la leí, donde ella dice que muchas veces la duda se convierte en pecado. Dudar de Dios se convierte en pecado. Y eso me impactó, porque yo dije, ok, yo hice lo correcto, yo me hice responsable de mi error, pedí perdón cuando nadie lo hubiera hecho, se le pagó a la persona, ok, siguiendo lo que el César es del César y a Dios lo que es de Dios, a la persona se le dio lo que le merecía, estoy recogiendo las consecuencias, ya sé que para la próxima tengo que tener más cuidado de estacionar un vehículo. ¿Tú me entiendes? O sea, yo aprendí, yo me puse a analizar y yo dije, no, mi decisión estuvo correcta. Y si yo hubiera hecho algo opuesto, estos jóvenes hubieran usado a Yeser como una excusa el día del mañana para, para, para salirse con la suya o no reconocer un error. So yo dije, no puedo, no puedo dudar de Dios. Esto es lo que es. ¿Y sabes qué? Todas esas experiencias me ayudaron a confiar en el Señor. Me ayudaron a confiar en el Señor, porque a pesar de que tuve que recoger consecuencias, Carlos, me hicieron una mejor persona, reconocer mi error, tener más cuidado la próxima vez, cuidar mejor las cosas que uno tiene. Yo tengo, por ejemplo, mi camioneta del 2010, ya tiene 15 años, y la gente le dice, oye, qué camioneta más bonita, está vieja, tiene 240,000 millas, eso es casi 500,000 de kilómetros. No es una camioneta nueva que vale, no, pero yo cuido mis cosas, porque las cosas, Dios entrega cosas y nosotros estamos llamados a cuidarlas. Dios le entregó el Edén a Adán y Eva y ellos debieron de haber cuidado del Edén. ¿No entiendes? Dios le entregó al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Ellos debieron de haber cuidado la tierra de Canaán. Pero cuando nosotros permitimos que la idolatría, el orgullo, los pensamientos, el amor a las cosas materiales empiecen ahora a interferir en nuestra relación con Dios o a reemplazar a Dios en nuestros corazones, obviamente el pecado ya tiene libertad para entrar en nuestras vidas y traer caos. Y cuando hablo del pecado no me refiero al pecado porque el pecado no es un ente, el pecado es desobediencia. Me refiero a Satanás, porque el pecado es una forma de personificar a Satanás. La desobediencia, Satanás es la desobediencia personificada. ¿Verdad? Cuando tú permites que la desobediencia entre en tu vida, ahí viene caos, porque hay consecuencias. Entonces, aprendí eso. Esa fue mi conversión. Primeramente, crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? Número 2, vivir de acuerdo a esa identidad que tú decides y que el Señor te muestra a través de su palabra. Y número 3, ahora, en este caso, ser probado hasta lo sumo, con consecuencias. Muchas veces puede ser que perdemos cosas, perdemos dinero, pero o sea, vives tú de acuerdo a esa fe, vives tú de acuerdo a tu conciencia, a lo que la palabra te dice, de hacer lo correcto, de hacerte responsable, de acercarte a que tú la has hecho mal y decir, discúlpame, perdóname, he pecado. Recientemente nosotros estábamos escuchando el testimonio de un hermano, o sea, primeramente pidiendo perdón y a los 5 minutos, en medio de su perdón, empieza a criticar y a juzgar. O sea, el perdón, cuando tú pides perdón es porque tú te sientes mal por lo mal hecho. No viene agarrado de una excusa. ¿Tú me entiendes? Exacto, Entonces, sí. yo aprendí eso a edad temprana. Por eso yo lo considero mi conversión. ¿No entiendes? Porque verdaderamente a edad temprana quise seguir a Cristo, empecé a vivir para Cristo y viví de acuerdo a Cristo. Amén, amén, amén. Amén, dice. A mí me ha impactado porque siendo una anécdota, porque no llegó ni a ser un accidente, una anécdota, y quizás se la cuentas a alguien que no comprende cosas que la Biblia nos enseña, le cuentas esto y no tiene ningún sentido ni ningún trasfondo. Más bien te diría, fuiste tonto, como se dice Exacto. coloquialmente, fuiste tonto. ¿Para qué perdiste tu tiempo? ¿Para qué te tuvieron que subir las deudas en el seguro? ¿Para qué tuvo que el seguro pagarle 1.200, verdad? Porque tuviste que aguantar encima del carácter de esa persona, porque no le hiciste caso incluso a la persona que te dijo no tenemos ni cámara. Exactamente. Pero no deja de ser una anécdota para cualquiera, No. pero es una gran enseñanza, y es una gran enseñanza porque hiciste realmente, mis respetos, Jesse, hiciste realmente lo que haría Jesús. Es decir, Jesús no saldría de ahí corriendo, no había ni por qué correr, simplemente Exacto. darse la vuelta y salir tranquilamente. Y Exacto. Jesús dijo no, porque de todo se puede sacar una enseñanza. Y Jesús diría no, vengan muchachos, si quieren seguirme, síganme, si no, váyanse.
pero yo debo hacer esto. Wow. Y claro, realmente, porque tú ya tenías un fortalecimiento antes, ¿verdad? Te dijo tu papá que si tú querías que la gente no te avasallara, como se dice aquí, no se te Así subiera, mismo es. no se te subiera la chepa, como dicen, te dijo, estudia, estudia, y la misma palabra te va a hacer sabio Exacto, y la misma sabiduría de la Biblia, nadie te la va a poder contradecir. exacto. Así que actuaste conforme a ese fortalecimiento espiritual y de conocimiento que tuviste. Eh, el carácter, uno no nace con carácter, el carácter es forjado Se y, forja. y es forjado por nuestras decisiones. Nuestras decisiones son las que forjan el carácter. Entonces, si nosotros queremos ser, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, eso significa seguir a Cristo, seguidores de Cristo. Si nosotros queremos ser cristianos, personas que reflejan a Cristo, nosotros tenemos que forjar nuestro carácter con nuestras decisiones. Y el Señor está extendiendo su mano para decirte, lo puedes hacer. Yo estoy aquí para asegurarme que tú puedas lograrlo. Porque quien da la Amén. fuerza, quien da la sabiduría, quien da la fuerza, quien pone en nosotros el querer como el hacer es Dios. Pero ¿quién es quien decide, Carlos? ¿Quién es quien decide? Amén. Somos nosotros. Y Exacto. ese es el problema de la iglesia. La iglesia Claro, quiere que Dios decida y haga por ti. No, tú tienes que decidir y exacto. Dios puede Él no, hacer. él no fuerza, él espera, Exacto. él está junto a nosotros todo el momento, ¿verdad? Mediante su espíritu y él desea que tú hagas eso, pero él no te va a forzar, él espera de eso. Y ahora hablando de esto, Yesser, hasta aquí podemos decir que es tu conversión y ahora que menciono esto de que él está con nosotros, a nuestro lado, mediante su espíritu, Ujú. nunca mejor dicho, podríamos hablar de, esto ha sido tu conversión, podríamos hablar de tu transformación, ¿verdad? En la verdad. Sí. Y si quiere nos puede relatar un poquito. Cuando, bueno, otro día podemos hablar de nuestra experiencia a la salida al campo, que eso es un Sí, sí, testimonio sí. en sí. Tenemos, Eh, tenemos pendiente para los que nos estén escuchando hacer, ajá, no sería una segunda parte porque va a ser algo diferente, pero vamos a tener otro testimonio con Jesse, quizá también con la familia, con miembros de la familia, exacto. sobre cómo ellos salieron de la ciudad y se incorporaron al campo. Que yo escuché un testimonio vuestro hace mucho tiempo que salía toda la familia y me quedé Sí, impresionado. Y eso será otro vídeo, eso será un sí, segundo vídeo ese. definitivamente. Bueno, Yesser y hermanos, los que estén escuchando este vídeo y viéndonos, ¿qué te parece, Yesser, si esto va a ser una primera parte? Cortamos aquí Sí, y haremos una segunda parte. Esto aquí nos has hablado de tu conversión, ¿verdad? Desde correcto. bien jovencito. Y haremos una segunda parte de lo que es tu transformación. Ya van a ver los hermanos a qué nos referimos, así que lo podemos dejar para una segunda parte, Yesser. Y nos despedimos aquí como primera parte. Está bien. Y así Y puedo hablar más con respecto al tema de la verdad, Padre y el Hijo, que aunque ya lo he exacto, mencionado antes, pero solamente para compartir verdaderamente que uno, oye, este tema cambia a uno. El tema de la verdad, Padre y el Hijo exacto, cambia a uno. exacto. Hemos So, hablado en esta primera parte de la conversión, ahora hablaríamos en una segunda parte sobre tu transformación. amén, amén. Así que Muy bueno, bien, Jesser. Pues un saludo fuerte y pues gracias. nos vemos como se dice, en el mundo de la televisión continuará. Está bien, mi hermano. Nos Que Dios vemos te bendiga. en la segunda parte. Bendiciones, Amén. hermanito. Te quiero mucho. Igualmente, bro. Chao. Chao, chao, chao.